Hola, en esta clase vamos a aprender sobre vistas materializadas. Ya aprendimos sobre las vistas comunes y corrientes, actualizar las vistas y vistas recursivas. En este caso, las vistas materializadas son similares a las vistas, pero con la diferencia de que guardan como el estatus de los datos. Por ejemplo, acá yo tengo esta vista que se llama Actors with A, que significa que son los actores que empiezan el first name con la letra A. Si yo acá inserto un dato y vuelvo a hacer el select, de forma automática yo ya tengo el nuevo dato que inserté, porque realmente la vista lo único que hace es referencia al query con el cual fue creada. En este caso, esta vista fue creada sobre un select sobre la tabla actor. Entonces, inmediatamente yo modifico datos sobre la tabla actor y inmediatamente los datos son reflejados sobre esta vista. Las vistas materializadas son diferentes, ya que la vista materializada se va a quedar con los datos con los que tenía en el momento de su creación. Si por ejemplo esta tabla yo hubiera creado esta vista y en el momento en el que yo creé esta vista pues se creó con todos los datos que tenía, luego yo ejecuto este insert, este dato nuevo en la vista materializada no aparecería, aparecería hasta que yo haga o hasta que yo ejecute un refresh. Las vistas materializadas pueden ser muy buenas si por ejemplo yo tengo un query que es bastante complejo, donde yo incluyo varias tablas, varios joins, y entonces la ejecución de ese query pues lleva, no sé, 15 minutos por ejemplo. Entonces yo podría decir, ok, mejor voy a crear una vista materializada con ese query. Entonces cuando yo cree la vista materializada, se va a tardar en ejecutar, se va a crear con esos datos, pero luego cuando yo consulte la vista materializada, como ya tiene esos datos, la consulta sobre la vista materializada va a ser muy rápida. Por el contrario, si utilizara una vista común y corriente, pues se tardaría exactamente lo mismo de lo que se tarda un query. Entonces ahí podría llegar a ser una buena opción. Pero si por ejemplo por la naturaleza del negocio para la cual está creada esta base de datos, tener datos como desfasados no nos funciona, entonces la vista materializada pues no va a ser una solución a lo que necesitamos. Siempre es importante que con cada concepto que vamos aprendiendo sepamos en qué momento aplicarlo. No significa que cada concepto que aprendamos lo tenemos que utilizar, sino que decir, ok, yo tengo este problema que resolver, yo tengo estas herramientas y yo voy a elegir las herramientas que me sirvan para resolver el problema. Acá tengo la sintaxis para crear la vista materializada, es muy similar a las vistas, solo le agregamos acá la palabra para indicar que es materializada. Todos los parámetros que tenemos entre corchetes son opcionales, luego ya le definimos el query y acá es importante el with data o el with no data. Si yo creo una vista materializada with no data, eso significa que yo solo voy a crear como que la estructura de la vista, pero no va a tener datos. Si yo creo una vista materializada sin datos, yo no la voy a poder utilizar. Luego, pues yo creé mi vista materializada con datos y sí tiene los datos, pero ¿qué pasa si los datos ya cambiaron y yo quiero que esos datos se refresquen en la vista materializada? Entonces podemos utilizar el refresh y ya nos va a actualizar los datos. Veamos este ejemplo. Acá yo voy a crear esta vista común y corriente que se llama Long Films, que lo que va a hacer es seleccionar sobre la tabla film las películas que tengan como una duración mayor a 180 minutos. Entonces ejecuto. Ahora hago un select y pues acá tengo los datos. Entonces acá esta película que es Film ID igual a 50 tiene una longitud de 182, entonces le voy a cambiar la longitud. Ahora tiene una longitud de 100 y se desapareció de nuestra vista. Si yo le vuelvo a poner los 182, que cumple el query que tenemos en la vista, ya nos volvió a aparecer la película. Esta es una vista común y corriente. Vamos a eliminar la vista. Para crearla como materializada. Ok, entonces acá solo le agregué esta palabra. Acá la puedo crear solo así o le puedo especificar de forma opcional with data. Eso significaría que es con datos por default. Si yo no escribo esto, significa que por default se va a crear con datos. O with no data para que sea sin datos. Creémosla primero sin datos. Ahora vamos a hacer el select. Y acá me da un error porque dice que todavía no tiene datos. Entonces para arreglar este error, bueno, podemos ejecutar un refresh. Entonces voy a refrescar. Ahora voy a hacer el select. Y ahora pues ya tiene datos. Y tiene los mismos datos que antes.
Si yo ejecuto este update sobre la tabla film, no, vamos a poner 100. En la versión anterior de nuestra vista, este resultado se desaparecía, pero acá en esta vista, acá sigue estando y sigue teniendo 182, aunque en la tabla film este dato ahora tiene 100, veamos. Acá la longitud es 100 y en la vista materializada es 182 porque se quedó con los datos como estaban cuando hicimos el refresh. Si yo vuelvo a hacer refresh y ahora ejecuto acá, ya se desapareció. Si yo vuelvo a actualizar y le arreglamos la longitud, acá en esta vista, en este select, no va a estar. Tendría que hacer refresh para que vuelva a aparecer. Y listo, acá está. Vamos a eliminar la vista nuevamente. Ahora sí, ya la eliminamos. Ahora la vamos a crear, pero con datos. Voy a ejecutar acá. Vamos a hacer el select. Y ahora el select sí funcionó desde la primera vez porque creamos la vista de una vez con datos. Entonces ahí no tenemos ningún problema en utilizarla. Si yo acá quiero hacer un update sobre la vista materializada, me da error. En una vista común y corriente aprendimos que para ciertos escenarios en específico yo sí podía ejecutar instrucciones insert, update o delete. En este caso con las vistas materializadas yo no puedo ejecutar ninguna de esas instrucciones, únicamente seleccionar datos. Incluso acá si yo quisiera puedo seleccionar datos y hacer inner joins con otras tablas para traer un resultado más acorde pues a lo que yo esté buscando. Cuando refrescamos los datos de las vistas materializadas le podemos agregar la cláusula concurrently de forma opcional. Esto significa que, por ejemplo, yo tengo, mi vista materializada con ciertas filas que se creó. Si, por ejemplo, yo ejecuto el refresh sin esta opción de concurrently, lo que va a pasar es como que se borra la vista materializada y se vuelvan a insertar todos los datos nuevamente. La opción concurrently la hace más eficiente porque esto me va a permitir que, por ejemplo, en nuestro ejemplo, nosotros actualizábamos una película y solo una fila se volvía diferente en la vista. Entonces, concurrently lo que hace es buscar como validar las diferencias entre el query y la vista materializada y solo ejecutar los queries necesarios para dejar igual el resultado del query y el resultado de la vista materializada. Pero al utilizar esta opción concurrently sí tenemos como algunas restricciones y una de esas restricciones es que no podemos combinarlo con with no data porque pues no tendría sentido ejecutar concurrently si no vamos a tener datos. Solo tendría que ser con datos y también necesitaríamos que nuestra vista materializada tenga un unique index porque si no pues no tiene cómo hacer esa comparación. Entonces veamos acá el ejemplo. Acá vamos a ponerle with no data. Y acá me da error. Si le quitamos el no, igual acá me da error porque dice que necesito crear un índice unique. Entonces vamos a crear el índice. Entonces vamos a crear acá el índice. Escribo create unique index, le pongo un nombre, luego on, luego el nombre de la vista materializada y luego entre paréntesis el campo o los campos que yo voy a utilizar para decir que es único. En este caso es el film ID. Ahora vuelvo a ejecutar el refresh. Ahora sí fue exitoso. Entonces esta opción concurrently me funciona porque esto solo va a decir en lugar de recorrer o de insertar todo de nuevo en la vista materializada, solo va a aplicar los queries de acuerdo a las diferencias que encuentre. En clases posteriores vamos a aprender a crear jobs. Entonces los jobs son como procedimientos que se van a ejecutar de forma automática en un periodo de tiempo. Entonces nosotros como empresa podríamos decir, para nosotros una vista materializada nos funciona, no necesitamos que los datos estén actualizados al último momento, pero sí, por ejemplo, necesitamos una actualización diaria. Entonces necesitaríamos ejecutar este comando refresh todos los días. Entonces podríamos programar un job que ejecute este refresh.